Buenas noches, dicen criollo, dicen pastor, dicen tataíta, tata, yayi, dicen geyo, que sambiampungo cutar en todo un diamante de agüe. Dice pa' que cuende, dicen cheche, dicen bachechi. Hoy vamos a hacer representación de este trabajo que puede ser presentado alante de la enganga. Esto nos va a servir para librarnos de las guerras, de la brujería que nos pueden estar echando otras personas, o otros brujos, o otros tatas, o una yayi, porque también las mujeres en la religión también ellas rean espíritus. La presentación que hacemos con el dilongo es en la invocación de Isasi Sasi 7 rayos para vencer la guerra, que es la flecha que aparece en el centro del plato. Después vemos dos flechas a los costados con un triángulo, un cero y un cuadrado, y esto va a representar a Guatariamba, a Mamá Chola y a Quiboreo, madre de agua. A los lados, dos flechas con estrellas de Sarabanda que están representando al propio Sarabanda. A los lados, dos flechas más que atraviesan en forma de reptil, y esto va a representar dos ñocas o dos espíritus, estos espíritus, estas carabelas que aparecen a los lados, con una cruz encima, recordando que es de ensamble de Dios. Vamos a utilizar también dos pelotas de madre, de mala madre, de esa que tiene la res dentro del estómago, que es como especie de una bola de pelo. De esta manera también vamos a utilizar una cruz, y estos signos van a poder presentarse o ponerse en la enganga arriba, como también hemos puesto un plato con un cuatro vientos o un iyaki bungulá. Esto nos va a servir de protección también a la enganga, y a la vez va a virar junto con esos tratados el espíritu que llegue o que sea arreado o mandado. Es por eso que hacemos este tipo de presentación, para así limpiar el encombo de la persona. También utilizamos una tijera. Esa tijera va a romper las acciones de otras personas que no han estado haciendo brujería o no han estado ensarando haciendo algún trabajo. De esta manera invocamos a estas deidades envolviendo las yuntas o los clavos de línea en diferentes colores de tela, como amarillo, morado, negro y rojo. También utilizamos 3 embeles al cual entizamos tela o cangún, como se dice en esta religión, para así identificar a la deidad que estamos llamando. Si bien esto es una deidad que podemos llamar junto con el clavo o la yunta, entizado en tela de diferentes colores, para así llamar la identidad que estamos nosotros trabajando. De esta manera, la tela roja va a llamar a 7 rayos, la tela amarilla Mamá Chola, la tela morada a Sarabanda, y la tela negra va a llamar a la centella. Y de esta manera
vamos a pedir licencia a los espíritus y Centella es la que aparece aquí como si fuera con los pelos parados. De esta manera, invocamos y pedimos licencia a la dueña de los espíritus para nosotros limpiar el encombo. Arriba aparece un signo de media luna de lucero, también otro signo que va a representar la mamá chola, pero por los caminos yaca de este Munanzo Congo. La representación que hacemos va a estar invocando a todas estas deidades. También aparece el entango, el sol, en la representación del propio Ensambi. La cruz también representa a Ensambi, al cual vamos a pedir para sucular el encombo de la persona. También pedimos una paloma, 4 o 5 hierbas diferentes, abrecamino, rompezaragüey, muralla, álamo, zapadera, las que ustedes puedan conseguir, una paloma para pasársela también a la persona y echarla a volar, aguardiente, tabaco, vela, y de esta manera cada clavo envuelto en la tela cangún va a estar pasándosele por encima de la persona y lo vamos a ir poniendo en el mismo dilongo, en el mismo plato. Podemos dejar esa obra o podemos poner esa obra en otro plato según vayamos trabajando, y ese plato con los signos o patipemba lo vamos a poner de frente a la enganga, arriba de la enganga, de frente para que las personas lo puedan ver. O sea, que ya sabemos que el dilongo nos representa como especie de un escudo que va a parar todo lo que llegue, pero por estos tratados que estamos haciendo en la invocación de Isasi Sasi, 7 rayos, en la invocación del propio Sarabanda, en la invocación de Mamá Chola, y también Lucero juega un papel importante en el color rojo y color negro que utilizamos, utilizando también 2 colmillos de jabalí, al cual podemos ver arriba. Estas formas primitivas, que datan de cientos de años, al final hacemos como especie de una pirámide con las mismas velas, y estas representaciones que hoy en día podemos enseñar a ustedes juegan un papel importante en las limpiezas para sucular el encombo de la persona, utilizando las 2 bolas de mala madre que tiene la red dentro del estómago, que eso lo tiene que tener todas las engangas. Miramos con claridad los signos que aparecen y cómo está hecho el trabajo para así poder en un momento determinado hacer una limpieza a cualquier persona presentando este trabajo y a la vez limpiando con hierbas aromáticas como una paloma, echando aguardiente, humo de tabaco al encombo de la persona para sucularlo, para limpiarlo de escollo, limpiar que el camino esté libre de problemas y esta persona se va a sentir mucho mejor, va a quitarle todo el mal que tiene y no solo eso, va a poder tener los caminos abiertos, que es parte importante en la vida de cada ser humano, poder tener ese campo abierto para poder desenvolvernos, lo mismo en el trabajo que desenvolvernos en la vida cotidiana con otras personas. Cuando tenemos arrastre o brujería que nos han echado, eso nos va a trastornar nuestros caminos y nos va a estar produciendo malas corrientes, hasta dolores de cabeza, sintiéndonos muchas veces mal, hasta dolor en la espalda. Esto puede suceder cuando existe personas que le hacen mal a otros y que son religiosos. Porque la mayoría de las personas pueden hacer un mal hoy, pero mañana cuando vaya le va a costar. Pero el brujero, el gangulero, va a tener esa oportunidad de hacer todos los trabajos que quiera delante de su enganga y esto no le va a costar tanto
como aquel que salga a buscar una brujería para otra persona. La vida, como religioso, nos da la oportunidad de ser buenas personas o nos da la oportunidad de ser personas que nos gusta hacer daño. Por eso siempre tenemos que tener cuidado por el camino que estamos transitando o pasando para no caer en problemas que nos pueden estar en un momento determinado dificultando nuestros caminos, ya que el que hace mal, mal termina. Por eso, una vez más, siempre enseñamos a las personas un poco más sobre esta religión en la invocación del propio ensamble, donde aparecen las diferentes cruces que el trabajo está representándose. Cuando trabajamos de esta manera, nos damos cuenta que en realidad Palo Mayombe es más allá de lo que ustedes pueden conocer, y que si enseñamos estas formas primitivas es con el solo hecho de que las personas puedan obtener en un momento determinado hacer un trabajo a una persona necesitada. Dice un salam aleikum para todos los tata, tataíta, ya y engueyo, que Sambiampungo cutare todo un día me da güey, que mamba que uri en sí la juguma talanquera, que cheche va cheche, va piango piango, dice va, dicen como dicen pico loma, dice ya en boba dicen con los remolinos, dice ya en boba dicen con mamá, dice un bo, dice con mamá dicen kengue, pa que cuende cheche, dicen los mundeles, los muanas, los guatocos, para que cuende cheche careajo, dicen los propios, dicen tataíta, dicen careajo, para que cuende, dicen todo cheche, dicen careajo. Agüey dicen son agüey, dicen mañana son mañana. Si te apuras, dicen hijo no llega. Aprende y después dicen tu manda.